Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... El final de la guerra. Iwagakure no Sato, Kitsuchi era uno de los ninjas más fuertes de Iwa tras el fracaso de la misión de invasión que tuvo lugar en Uzunokuni. Fue un total atropello en lo que a él se refería dicha misión. No solo Uzu sabía de su ataque porque al parecer alguien les vendió. Pero también aniquilaron a las fuerzas de asalto al completo, así como se deshicieron de los Jinchuriki. Jinchuriki. Esa palabra le sabía muy mal en la boca a Kitsuchi, se les llamaba sacrificios humanos pero él pensaba en ellos como nada más y nada menos que perros de presa que debían ser utilizados con sumo cuidado por las aldeas para la destrucción de sus enemigos. Sin embargo, él solo podía decir que eran un fracaso absoluto si lo que estaba siendo testigo era cierto. No solo había fracasado en el intento de ataque contra Uzu, sino que los 3 Jinchuriki restantes de la fuerza de Kumo e Iwa fueron derrotados por una sola mujer. Esto en la mente de Kitsuchi solo era una demostración de la inutilidad de dichos Jinchuriki. Para él le era igual si uno de ellos era su tío y el otro su hermano más joven. Para Kitsuchi solo eran objetos de usar y tirar y demostraron que debería haberse usado más sabiamente los Jinchuriki que lanzar un ataque directo contra Uzu. Él era más de pensar en lanzar un bombardeo de bijudamas a la nueva Uzu y luego barrer los restos. En lo que refería a Uzu debían ser aniquilados y destruidos más que nada porque estaba seguro de que estaban usando a su hija como máquina de cría y él prefería que su hija fuera recordada como un sacrificio necesario que recuperarla estando embarazada de algún bastardo de Uzu. Con todo esto dicho y pensado se podía ver en la mente de Kitsuchi que él en su opinión la guerra estaba difícil de ser ganada en este momento y solo era debido a que no habían tenido la información necesaria así como que habían jugado con ellos. Para Kitsuchi una de las principales lecciones de historia dentro de Iwa fue el factor de que resultaba que la mayor lección histórica de la aldea oculta fue en referencia a la derrota de Iwa a manos de los Uzumaki. Si los Uzumakis fueron casi totalmente exterminados, pero Iwa fue por primera vez en la historia, fue obligado a entrar en un estado de recuperación como su ejército había entrado en una situación muy inferior a la aceptable, así como habían perdido una gran cantidad de fuerzas. Cuando se enteró de la resurrección de Uzu el hombre grande pensó que era una vez más la obligación de Iwa el de dejarlos destrozados y además ahora ellos contaban con el factor de que solo había un Uzumaki. En pocas palabras ellos contaban con la clara superioridad en todos los sentidos, pero no resulta que estaban equivocados. Resulta que el puñetero clan Atori también estaba aliado con los Uzumaki, un clan que en opinión de Kitsuchi debía ser exterminado de la misma manera que los Uzumaki como uno de los ninjas más temidos de todos los tiempos venía de este clan. La primera operación y que fue la que dirigía su hija fue frustrada por la que ahora se llama la Emperatriz de la Llama y el Relámpago así como a Meyuri Ringo. Fue un golpe duro en la oportunidad de Iwa, de Kumo y de Kiri de ganar esta guerra sin tener que esforzarse mucho y al final pagaron el precio con la posible vida de su hija. Luego ellos trataron de emplear las estratagemas del terror, pero en vez de funcionar no solo ellos les devolvieron su fuego con más fuego, sino que además de todo esto resultó que los Uzumaki colocaron a muchos de sus antiguos aliados en contra de ellos perdiendo por tanto una considerable cantidad de apoyo en esta guerra. Por mucho que no le gustara admitirlo, Uzu los había superado en cada terreno, en cada ángulo y en cada punto que ellos habían pensado en ser superiores. Pero la gota que colmó el vaso fue la fallida invasión de Uzu. Ellos habían fracasado en algo tan simple y sencillo ya que contaban con la superioridad en todos los aspectos, pero en vez de tener la oportunidad perfecta para evitar el final por su parte en esta guerra ellos solo lo habían adelantado. La invasión se suponía que sería algo simple y sencillo por varias razones. La primera de todas es que contaban con el factor sorpresa, la segunda es con el número muy superior de tropas, la tercera eran los 4 ninjas de rango S que fueron enviados por parte de Akatsuki y finalmente ellos contaban con 2 grandes armas secretas en forma de las fuerzas de sello maldito de Orochimaru y en forma del trío de Jinchuriki que se suponía que eran en todo caso perfectos y listos para el combate. Fue un fracaso total y absoluto. El ejército que atacó fue reducido previamente por un ataque en combinación de Fuinjutsu y Ninjutsu, los 4 ninjas que se suponía que fueron rango S fueron superados por los propios ninjas rango S de Uzu, el factor sorpresa de la alianza sobre Uzu fue un engaño utilizado para tomarlos por sorpresa y finalmente los Jinchuriki fueron vencidos por la principal esposa de Uzumaki Naruto y los usuarios sello maldito por las manos de Anko Mitarashi. Solo de pensar en todo esto hacía hervir de ira al hombre de Iwa.
Ahora él estaba atascado en Iwa sin poder poner sus manos sobre la gente que había matado o estaba violando a su hija. Era después de todo completamente consciente de que cualquier ninja con una línea de sangre era más tarde atrapado y capturado con el interés de más tarde de recrear un clan. Diablos, Iwa trató de hacer lo mismo con algunas kunoichis de Uzu solo para ver cómo ellas prefirieron convertirse en bombas humanas. Fue un solo recordatorio de que Iwa en realidad no tenía la misma suerte que el resto de las naciones. Fue para Kitsuchi un insulto en gran nivel el saber que por muy poderoso y fuerte que era en realidad la edad de oro de Iwa jamás volvería y que era muy posible de que en esta guerra Iwa cayera a manos del clan Uzumaki. Despreciaba esta situación con gran cantidad de fervor, pero no había nada que pudiera hacer para evitar todo esto y sabía muy bien que cada vez se estaba acercando más y más la hora de enfrentarse contra el ejército de Uzunokuni. Después de toda la situación en la que estaba ahora Iwa era la situación perfecta para darle a ellos la esperanza de ganar. Si Kitsuchi lo sabía muy bien, después de todo la razón por la que él supuso que Iwa iba a ser atacada en no mucho tiempo era que el Tsuchikage se había llevado a la mayoría de los combatientes aptos de Iwa para Kumo, ya que esperaban que fuera el primer punto de ataque de Uzu, ya que con esto en su control ellos serían capaces de lanzar ataques en la frontera de Iwa debilitándolos poco a poco. No era estúpido y sabía que había otra oportunidad que no iría de acuerdo con los planes de Onoki, ya que después de todo Uzu podía lanzar un ataque desde su país fronterizo con ellos y debido a la situación actual no tardaría mucho en caer a las manos de Uzu, ya que después de todo, aunque fuera difícil de aceptarlo, pero Uzu tenía en estos momentos más oportunidades de ataque contra ellos que ellos mismos. Mientras Kitsuchi miraba desde lo alto del edificio del Tsuchikage, él podía ver con facilidad cómo los ninjas estaban almacenando alimentos en los refugios para que las mujeres y los niños tuvieran al menos la oportunidad de sobrevivir a esta hecatombe. Él había dado esta orden no hace mucho porque sentía que era lo que tenía que hacer, ya que la principal preocupación era la futura generación de la gente de Iwa. Los civiles de Iwa habían huido muy rápido y deprisa de Iwa a la capital de Tsuchinokuni, esperando sinceramente que el daimyo del país los defendería a cambio de su increíblemente grande cartera. Esto solo hacía que Kitsuchi se burlara completamente de todo esto, como él sabía que nada más caer ellos, el daimyo y la gente de la capital se convertirían en el objetivo de Uzu, ya que, para tener el control completo y absoluto de la nación, no había mejor opción que la de tener bajo control al daimyo. Aunque viendo los precedentes de Uzu con el daimyo de cualquier país, es que a menos que el daimyo fuera justo y adecuado, este podía despedirse de su puesto y su labor como gobernante de la tierra, y él sabía muy bien que este daimyo no era precisamente un buen gobernante, por lo que él sabía que cuando a Uzumaki Naruto se le presentara la oportunidad, ellos borrarían de la faz de la Tsuchinokuni a su manera, y lo peor de todo en su opinión es que lo harían 1000 veces mejor que ellos. No le gustaba admitirlo, pero la forma en que se manejaban las cosas aquí en el país de la tierra no eran precisamente de las mejores maneras posibles. Sus escasas plantaciones daban lugar a un número limitado de alimentos, y por tanto estos alimentos eran repartidos entre el daimyo y las fuerzas de Iwa. El pueblo llano apenas tenía con qué llenar su estómago, y por tanto él podía decir sin ninguna duda de que el gobierno de Uzu llevaría los deseos de venganza de la gente de Tsuchi fuera de lugar, ya que después de todo, eso es todo lo que se necesitaba para quitar la venganza de sus corazones. Un gobernante justo y justicia para todo el mundo. Con solo dos cosas ellos ya tendrían en su mano a las diferentes personas de Tsuchinokuni, pero si a eso le añades que Uzu podría encontrar de alguna forma la capacidad de mejorar la alimentación de la gente de esta tierra, pues entonces solo podías ver cómo Tsuchinokuni dejaría el odio hacia los Uzumaki y los sentiría como los verdaderos y honorables gobernantes que deberían estar en el lugar. Francamente le daba ira y asco, pero él no podía hacer nada para evitarlo, y una gran parte de la culpa de todo esto era porque sinceramente no habían hecho adecuadamente su trabajo, no habían hecho nada para garantizar que las personas de su pueblo tuvieran una vida feliz y de tranquilidad, por lo que sinceramente lo único que podía esperar es que al menos en los libros de historia no fueran recordados como monstruos y al menos ellos fueran vistos más o menos como seres humanos que cometen errores. Mientras tanto, a las afueras de Iwa un ejército de más o menos 3000 ninjas se estaba acercando. El ejército en cuestión estaba liderado por Pakura, Ameyuri y Mikoto. Las tres mujeres habían cogido cada una a 1000 de los hombres que habían llevado al país de los vegetales y se habían lanzado a cumplir con el único objetivo que tenían en este mismo momento en lo que se refería a sus enemigos.
Gracias a su servicio de espionaje así como al nuevo clan de Uzu, habían averiguado que Iwa estaba en números solo para realizar una defensa del pueblo, por lo que si tomaban Iwa entonces sería más fácil derrotar a la gente de la nación, así como significaría el fin de la guerra para la gente de Tsuchinokuni. Las tres mujeres estuvieron de acuerdo en venir como las tres eran por sí mismas ninjas de rango S, lo cual les daba una clara ventaja en el campo de batalla, y aunque en el caso de Mikoto ella estaba a punto de revalidar el porque era la emperatriz de las llamas, podían decir que contaban con Pakura, que era del Shakuton dándole una considerable ventaja en combate y luego por otro lado, estaba Amyuri que contaba con sus espadas Kiba. Por sí mismo y con todo esto los ninjas de Uzu también pensaron en esto como la jugada definitiva que llevaría a la gente de Uzu respirar de una buena vez libre de Iwa ya que muchos de los habitantes civiles de Uzu no Kuni veían a la gente de Iwa como esclavistas así de simplemente y los querían ver lo más lejos posible de ellos. Mientras avanzaban hacia Iwa el pequeño ejército de Uzu había encontrado con todas las fortalezas que Iwa había tenido que abandonar para poder defender el pueblo de Iwa así como engrosar el ejército que se estaba reuniendo en Kumo. Las bases que estaban en perfectos lugares de entorno natural fueron dejados intactos y Mikoto simplemente con algunos de los miembros de sellado que habían traído había dispuesto que se dejaran las fortalezas selladas para que nadie pudiera utilizarlas hasta que llegara el momento correcto de su recuperación. Por otro lado los castillos y posiciones defensivas construidas por el hombre en posiciones simples y sin ninguna defensa fueron destruidos de manera completa para que no pudieran ser aprovechadas en el futuro por grupos de bandidos y por gente con malas ideas de estos lugares. El ejército estaba justamente ahora delante de lo que era la fuerza de Iwa, pero sin entrar cerca de su gama de descubrimiento ya que tenían pensado en lanzar el ataque en un momento determinado, pero no por el momento ya que querían dejarles preparar las cosas para que sus civiles tuvieran al menos todo lo adecuado para poder estar en los centros de guardia sin tener que preocuparse por muertes innecesarias. Con esto dicho Mikoto decidió estar y comenzar una reunión de información con Pakura ya que su convocatoria Cuervo había sido capaz de llegar a espiar sin ningún problema lo que pasaba en el pueblo. Las buenas noticias es que son un ejército de apenas 1000 personas. Los clanes de Iwa parecen haberse ido todos a Kumo pensando que allí sería el primer combate antes de que fuera el final de la guerra, aunque en mi opinión es más como que están postergando lo inevitable que es la caída de Iwa y todo lo que representan. Otro punto positivo es que parece ser que los refugios para los civiles están casi llenos con los alimentos necesarios y los están preparando adecuadamente. En unas horas podremos lanzar el ataque y poner fin de una vez por todas a la gente de y las ambiciones de Tsuchinokuni. Por desgracia no todo es bueno y puedo decir sin ninguna duda de que tenemos un problema más bien grande y jugoso. La defensa de Iwa es básicamente basada en el uso de la manipulación de la tierra, la piedra y los jutsus que estas personas saben por lo que obviamente no lo tendremos nada fácil para superarlos y llegar a nuestro destino. La aniquilación total de las fuerzas de Iwa va a pasar ser complicado si no realizamos la estrategia de manera adecuada, por lo que recomiendo que los usuarios de agua y de viento que tenemos lancen un ataque de manera global sobre el pueblo y que luego nuestros usuarios Raiton sean los que rematen todo ya que con la pidera y la tierra mojada ser más fácil vencerlos en su propio terreno. Una vez hecho esto los que quedamos sin intervenir simplemente entramos en el pueblo y rematamos lo que queda con vida. Principalmente a Kitsu el hijo del Tsuchikage ya que, de lo que he podido aprender de mi citación, ellos son seguros 100% de que el que dirige la defensa de la villa es este hombre por lo que recomiendo tomar las decisiones de manera adecuada y lo más deprisa posible ya que el tiempo es esencial y no podemos permitir que esto se nos estropee solo por fallar en algunos de nuestros objetivos. Con esto dicho al día siguiente cuando todo el mundo en Iwa se levantó se encontró con la escena de una gran cantidad de agua cayendo sobre la villa. Obviamente nada más ver la sustancia líquida Kitsuchi ordenó de inmediato la introducción de los civiles, los niños, mujeres y aquellos que no pudieran combatir en los refugios subterráneos. No tardó en llegar aquello que solo sirvió para hacer sentir peor a Kitsuchi ya que, más pronto de lo que uno podía ver una gran cantidad de rayos cayeron sobre ellos y todas las defensas naturales de la aldea oculta de Iwa cayeron de manera inmediata. Kitsuchi vio con impotencia como muchos hombres que se habían mantenido en los puestos que él les asignó fueron achicharrados vivos. No hubo piedad con nadie del pueblo. Y fue para ese momento que por desgracia que las cosas se pusieron verdaderamente mal como las puertas, que eran la principal defensa y forma de evitar la entrada de la gente, se encontraron con ser explotadas por un potente jutsu de fuego.
Kitsuchi tuvo tiempo de levantar una pared de roca pura para bloquear la potente llama, pero desgraciadamente cuando el fuego terminó la roca se podía decir que estaba al rojo vivo y en solo unos instantes multitud de cortes aparecieron por ella y esta cayó al suelo. Kitsuchi pensó que sintió la pérdida de la esperanza una vez cuando le dijeron que el rayo amarillo se dirigía directamente a Iwa, otra vez fue cuando se comunicó el regreso de los Uzumaki y cómo evitaron la conquista del país de las verduras al mismo tiempo que capturaban a su preciosa hija. Pero en este momento podía decir sin ninguna duda que la desesperanza era algo muy serio en su vida. El porqué de esto se debía a que delante suya estaba el ejército de 3000 ninjas contra solo unos 900 que le quedaban. Eso no era lo peor, sino que las 3 personas que estaban al frente de este eran lo que le daba en verdad miedo. Pakura, Mikoto y Ameyuri. 3 kunoichis rango S él solo sería suficiente para contener a una, pero las otras 2 podrían ir a su bola y dedicarse completamente a hacer lo que quisieran con el pueblo. En el lado positivo, la gente que no podía luchar estaba en los búnkers subterráneos y a salvo del combate que ahora venía a ellos sin ninguna duda total y absoluta. Antes de que tuviera tiempo, él vio como Pakura y Ameyuri desaparecieron en borrones de velocidad para dedicarse junto con los 3000 ninjas que habían traído para el exterminio de sus fuerzas. Pronto los combates se hicieron presentes en toda la aldea y él sabía que el fin de Iwa por fin había llegado. Él se quedó justamente delante cara a cara con Mikoto Uchiha y cuando la vio activar su Sharingan supo de inmediato que ella lo iba a tomar en serio. La diosa del fuego y el rayo estaba justamente delante suya y él sabía que estaba ante un combate de gran magnitud, por lo que solo podía esperar que el combate no fuera demasiado largo o los daños a la aldea serían muy serios y graves. Además, eso no era lo que lo tenía más preocupado, sino la mueca de rabia pura que la mujer tenía mientras lo miraba. Él sabía que Mikoto no era una gran fan de Iwa y no ayudó cuando estos realizaron sus jugarretas en muchas ocasiones, pero le llevó a preguntarse qué es lo que ellos habían hecho en su momento para cabrear a esta mujer de una manera tan brutal que ella estaba mirando como si no fuera más que una presa a la que estaba a punto de arrancarle la piel a tiras. Uchiha Mikoto. Puede ver porque muchos cuando te ven tiemblan de miedo. Después de todo se puede ver sin ninguna dificultad el poder que emana de ti. Puedo decir sin ninguna duda que eres una combatiente de un nivel muy superior a lo que cualquiera podría esperar en realidad, y esto me lleva a varias preguntas en lo que se refiere a tu entrada en este lugar. Sé que podríais haber lanzado un ataque directamente a Kumo, que es donde el Tsuchikage y las fuerzas principales de Kumo se encuentran, pero en vez de eso vosotros parecéis interesados en atacarnos a nosotros, lo cual me lleva a cuestionarme vuestros motivos, y sé que no es por ninguna estupidez. Puede que algunos piensen de manera estúpida que esto es simplemente un ajuste de cuentas, o posiblemente una acción para acorralar mejor a Kumo, pero no soy estúpido y al menos pido saber por qué se nos ataca de repente así como si nada. Podríais dejar al pueblo de Iwa tranquilo, ya que es obvio no solo que vuestra victoria es inminente, sino que este ataque es por tanto innecesario, así que dime, zorra de mierda, ¿por qué nos atacáis? No habéis hecho ya más que suficiente para hacernos daño durante años y aún así no paráis. Mikoto miró por un momento a Kitsuchi antes de que apareció delante suya y le dio una fuerte patada que lo mandó varios metros hacia atrás. Ella estaba furiosa en este mismo momento porque las palabras de Kitsuchi no eran algo que ella iba a aguantar así como así. Primero y más importante, resulta que el hombre tiene el valor de decirle que ellos no necesitan ser tratados, que ellos ya han ganado si consiguen derrotar a Kumo. Pero lo que Kitsuchi no le ha dicho es que durante ese tiempo condenado él iba a guiar de nuevo a Iwa por un camino que les permitiría recuperar la fuerza militar. Ella no era tonta. Naruto no era tonto, y antes que permitir que esa panda de cabrones se salgan con la suya y vuelvan a formar un nuevo ejército que solo valga la pena para ellos en lo que se refiere a causar daño y terror en un momento posterior, pues ella no tenía intención de permitirlo bajo ningún concepto. No, ella tenía la intención de hacer que sintiera de una manera ejemplar, porque Iwa si se volvía a levantar sería bajo una nueva guía, una guía de gente que de verdad entendiera a su pueblo, la guía de un gobernante que antes que satisfacer a un pomposo daimyo pensara en la gente que vivía día a día sin apenas comida y agua. Por supuesto, ella tenía otros motivos para ser así, como ella no podía aguantar a los ninjas que atacaban a población civil, ya que era una clara manifestación del abuso de su autoridad y de su fuerza para salirse con la suya, por lo que ella simplemente miró al hombre enorme que tenía ante ella y simple y únicamente dijo lo que ella pensaba tal y como ella lo pensaba, lo que era la verdad y como en realidad ni él ni nadie en Iwa de este momento tenía derecho a hablar de esta forma.
Iwa volvería a levantarse pero bajo una nueva guía y con un nuevo mando, pero el momento de los anteriores Tsuchikages y sus familias estaba terminado de ahora en adelante. Me dices todas esas cosas pero tú eres muy consciente del motivo de este ataque. Atacando de esta manera estamos dejando sin oportunidad de huida ni de escape a la gente que vive en Iwa que se ha marchado a Kumo, por lo que cuando lancemos nuestro ataque final será entonces eso, un asalto final. Y en cuanto a otro posible motivo de este ataque, es más que obvio Kitsuchi que sabes muy bien por el motivo. ¿O me vas a negar que junto con el Niraime Tsuchikage, el Niraime Kazekage, el Niraime Raikage y el Niraime Mizukukage no fue vuestro pueblo el que comentó en la creación de los Jinchuriki como armas de destrucción masiva? Esa mentalidad debe morir. Los que piensan de esta forma deben ser purgados de la historia para que nunca más traten bajo ningún concepto el trato de volver a hacer esto con los Byakuya, que es solo una crueldad más. Soy muy consciente de que para ti un Jinchuriki es un arma, que para el pueblo de Iwa un Jinchuriki es un arma, y es por esta ideología que el pueblo de Iwa debe ser demolido y luego ser reconstruido de la nada para que de esta manera un nuevo comienzo esté disponible para toda la gente que se lo ha ganado o se lo merece. No trates de eludir tu destino porque esta es la vida que te ha tocado por las acciones abusivas que has tomado. Y por si no fuera suficiente, creo que el último pecado a añadir a tu pueblo y a tu gente es que os dedicáis a realizar tácticas de terror cuando no veis clara la victoria, por lo que perdóname cuando digo que es hora de demoler y empezar de nuevo. La era de las 5 grandes aldeas ninja es terminada y para cuando esta guerra termine solo 3 grandes aldeas continuarán en pie. Solo 3 grandes aldeas se mantendrán de pie y podrán proseguir con sus enseñanzas como las grandes aldeas del mundo elemental, porque de hecho ni Iwa, ni Kuno y por supuesto Kiri van a poder continuar viendo cómo este mundo sigue evolucionando desde una posición en la cima. Es hora de día de pago. Con estas últimas palabras dichas, Mikoto se lanzó contra Kitsuchi, que trató de detener el asalto por medio de la creación de cientos de picas de piedra, algo que por desgracia no terminó muy bien para él, ya que Mikoto desapareció en un destello negro y reapareció detrás suya. El Jonin de Iwa no tuvo ninguna oportunidad para repeler el ataque en cuestión, como él recibió un barrido por parte de Mikoto que lo dejó en desequilibrio solo para ella golpearlo con un rodillazo en la cara a continuación. Kitsuchi se levantó, tal vez con problemas, pero se levantó. Desgraciadamente, tan pronto como se levantó, 2 lanzas de fuego atravesaron sus hombros haciéndole gritar de dolor a causa de sentir como su carne se estaba quemando por dentro. Esto no fue lo único que sintió, como Mikoto le cogió de la cabeza y lo lanzó contra el suelo. Kitsuchi se puso de pie y consiguió golpear a Mikoto con uno de sus golpes puño de piedra solo para que Mikoto se convirtiera en una explosión de fuego potente. Kitsuchi sabía que estaba perdiendo, y más aún cuando sentía como ella lo estaba golpeando sin piedad, y eso no fue lo único que sintió, ya que resultó que la explosión en cuestión le había dejado la cara quemada parcialmente y sentía como la piel le estaba ardiendo. Mikoto solo lo miraba de una manera fría y de puro asco, ya que ella no podía soportar la mirada de un hombre que había causado tanto mal y tanto dolor a la gente que él pensaba que se lo merecía. En un grito de ira, Kitsuchi colocó ambas palmas de las manos en el suelo y 2 placas de piedra trataron de aplastar a Mikoto. El resultado fue una onda de fuego azul y negro por la zona que derritió la roca. Este era el resultado de la combinación de Katon con Raiton. Enton. Ella vio a Kitsuchi y una vez más reapareció delante suya para meterle el brazo por el hombro derecho, atravesándoselo y causando un grito de dolor por parte de Kitsuchi, que sintió como todo ese lado de su brazo se incineraba. Él bajó la mirada para ver todo su brazo derecho quemado completamente, mientras que Mikoto estaba ahí, mientras llamas azules se podían ver a su alrededor, dejando bien claro su poder y su habilidad. Ella quería matarlo ya, pero antes de eso quería ver si la desesperación se había ganado ya la mente del hombre, y tuvo que admitir que ver el miedo en su rostro estaba bastante bien, ya que le gustó verlo con esa sensación. El trato de correr y salir huyendo, uno de los búnkers estaba muy cerca y estaba completamente seguro de que si llegaba a tiempo se salvaría, ya que después de todo Mikoto no querría que la gente viera cómo lo mataba en ese estado. El hombre salió corriendo sin darse cuenta de que al hacer esto él había dejado su espalda expuesta a la furioso Kunoichi, que estaba tratando de dejar atrás. Cuando Mikoto lo vio huir, ella solo hizo lo más sensato y levantó su mano. Una gran cantidad de fuego azul oscuro se empezó a acumular en la punta de su dedo extendido y simplemente dijo en ton Shokyaki, incineración. La ráfaga de fuego salió disparada desde su punta del dedo y alcanzó a Kitsuchi,
junto con el propio Kitsuchi. Todo lo que había en la zona y espacio que había recorrido había sido consumido por las llamas, todos los edificios alrededor de él se consumieron por la potencia del fuego y cuando ella lo ordenó el fuego se retiró solo mostrando todo el entorno que había sido consumido por las llamas. Mikoto miró sería durante un momento hasta que se puso un momento triste. No estaba triste por la muerte que había causado sino por matar de esa manera o más bien simplemente por matar. La muerte, por mucho que algunos llegaran a pensarlo de una manera, no son la solución adecuada para los problemas. Desgraciadamente la mayor parte del sistema ninja de Iwa debía ser corregido de manera agresiva, viendo cómo se habían estancado en un ideal o forma de ser, por lo que ella entendía plenamente el porqué de tomar este camino y destruir la aldea para empezar de nuevo. Solo esperaba que Kurotsuchi estuviera a la altura de lo que le esperaba. Kirigakure no Sato, la villa oculta de la niebla o también conocida como Kirigakure, se encontraba en el país del agua o Mizunokuni. De siempre había tenido una reputación de temer siendo vistos como la aldea más despiadada y brutal de todas. No ayudaba a que siempre habían tenido que generar ninjas que estuvieran por encima de la calidad que se mostraba a los que estaban al exterior y de ahí su crueldad y la potencia detrás de ellos y sus formaciones brutales. El caso es que al igual que Iwa Meiterumi había dejado a la villa oculta de Kiri con solo las fuerzas ninjas suficientes como para mantener el pueblo defendido, mientras que al resto de los ninjas se los había llevado con ella a Kumo. No, a diferencia de Onoki, ella no estaba de acuerdo con esto y había preferido la idea de colocarse ella junto con las restantes fuerzas que le quedaban aquí para dirigir la defensa del pueblo, pero una vez más los malditos asesores habían decidido que ella debía ir a Kumo, como eran posiblemente los que estarían primero en la línea de ataque de Uzu, ya que después de todo ellos estaban más cerca de Uzu y al ser la potencia más peligrosa de todas. Los asesores de Meiterumi vieron esto como la oportunidad perfecta de ponerse al mando de Kiri y colocar lo que ellos pensaron como fue las normas últimas que mantendrían a salvo a Kiri de ser extinguida junto con sus tradiciones. Se colocó como miembro al mando a uno de los partidarios más firmes de los consejeros, ya que en su opinión ellos eran la mejor esperanza de Kiri. Él podía haber dado su apoyo a Mei, pero esto era debido a que ella era la más fuerte de todos los partidarios de los que se opusieron a Yagura, pero el hombre de pelo azul pensaba que los consejeros eran los más adecuados para gobernar. Por suerte o por desgracia ahora él estaba al mando de la defensa de Kiri, pero había una brutal diferencia entre la defensa de Kiri y cómo dirigió la defensa el hijo de Onoki, que era Kitsuchi, ya que los pensamientos de Ao eran considerablemente muy diferentes a lo que cualquiera podía pensar. Resulta que Ao pensaba que los civiles no tenían cabida en las aldeas ninja, que solo un ninja debía estar aquí, por lo que todos los víveres y toda comodidad disponible había sido requisada por este hombre para ser entregada a los miembros del ejército de Kiri, y que así de esta manera al menos los hombres y mujeres que iban a luchar tuvieran una mayor oportunidad y posibilidad contra los ninjas en caso de recibir un ataque por parte de los ninjas de Uzu. Otra cosa que Ao era muy claro es que no se preocupaba por la seguridad de los civiles y por tanto no preparó los búnkers ni ninguno de los lugares donde se podría poner a estas personas en caso de ellos necesitar lo más mínimo para sobrevivir, y por tanto se podía ver cómo los civiles estaban teniendo que huir de Kiri solo porque el hombre tonto estaba empeñado en hacer las cosas a su manera y con su estilo personal, que implicaría, aunque no lo pareciera, la muerte y fallecimiento de todo el futuro de Kiri. Mientras tanto, mientras que todo civil huya de Kiri, el propio Ao estaba pensando en la defensa perfecta de Kiri, y el hombre estaba seguro que con la gran cantidad de agua que ellos tenían para su manejo, pues entonces era más que probable que podrían defender sin ninguna duda el pueblo del ataque de cualquier persona que tuviera un mal interés en el pueblo, y por supuesto el hombre además pensaba que gracias a la defensa natural de Kiri de estar siempre rodeados de niebla, pues que entonces ellos serían imposibles de ser tomados por la espalda. En la modesta opinión de Ao, Kiri era imposible de ser conquistado y por tanto él no estaba dándole tanto tiempo a pensar acerca de la defensa de Kiri. No, lo que él estaba pensando es en los diversos temas que significaban la vida diaria de Kiri en estos últimos tiempos, así como lo que él había sido testigo en Uzu y cómo habían mejorado no solo sus sistemas ninja y las diferentes disciplinas y clanes. Para Ao lo principal y más importante, a decir verdad, y que era lo que más lo cabreaba, era el factor de que resultaba que Uzunokuni contaba con clanes ninja que no le pertenecía. Para Ao un clan era una propiedad, no estaba de acuerdo con él y su política de capturar al máximo número de habitantes con líneas de sangre, porque él pensaba que la propiedad de un pueblo no debe ser quitada por otro pueblo. Sin embargo, él pensaba que un clan debía quedarse en el país al que pertenecía, incluso aunque les significara la muerte.
Por esta misma razón él estaba muy en contra de los ideales de Uzu de haber dado el cobijo como lo había hecho a los clanes Koga, Iga y Atori. Sobre todo a la Atori. Al igual que muchos otros él pensaba que el clan Uzumaki así como el Atori deberían haber permanecido en la extinción y de haber sido destruidos. Los clanes de monstruos como ellos que solían generar ninjas anti-ejército no tenían ningún derecho a permanecer con vida. Él era además de la opinión de que los clanes que no tenían líneas de sangre sino que poseían técnicas ocultas eran por tanto clanes que eran sacrificables y por tanto el pueblo debía quedarse con las técnicas en cuestión. Con todo esto dicho y hecho él estaba también muy furioso por la traición de Akuyuki. Su deber era volver a Kiri y convertirse en una máquina de cría, pero en vez de hacer esto se había quedado con sus enemigos y estaba enamorada de uno de los miembros de estas fuerzas armadas en las que tendría que estar en contra. Con esto dicho él era de los que pensaba que Aku debía ser capturada con vida y torturada y violada hasta que un nuevo clan Yuki fuera dado a luz y por tanto que este sea fiel únicamente a Kiri y al Mizukage. Con todo esto dicho y hecho él tenía muy pensado lo que iba a hacer una vez esta guerra acabara a favor de la alianza y a quien iba a reclamar y si Mei se oponía solo tenían que quitársela de en medio y colocar a alguien como él mismo en la posición de Mizukage. Sin embargo, había algo que más le molestaba aún que la deserción de Akuyuki o de la de todo el poder que tenían los miembros de Uzu no Kuni o de todos los clanes que por derecho no eran de Uzu y que debían ser devueltos a sus lugares, aunque en el proceso fueran exterminados. Lo que más le molestaba a Ao eran los Jinchurikis perdidos. Él era del pensamiento de que el Jinchuriki era un arma y el mayor error que jamás se podía cometer era el de darle un tanto de libertad como se hizo con Yagura, ya que después de todo mira lo que hizo la vida de Igura. Él destrozó el pueblo y diezmó a la mayoría de los clanes ninjas de Kiri solo porque él pensaba que los clanes eran seres antinaturales. Esto de por sí había llevado a un estado muy debilitado a Kiri. Pero el golpe fatal a Kiri había sido que los dos Jinchurikis de Kiri se habían vuelto contra ellos y desde ahora estaban aliados con Uzu. Eso era imperdonable en la mente de Ao y por tanto debían ser castigados de la manera más brutal y cruel posible, ya que después de todo un arma y una herramienta debe obedecer absolutamente al Kage y al pueblo en el que servían, pero en el caso de estos dos Jinchuriki no era así. Utakata se había enamorado de la joven ninja del clan Tsuchikumo y estaba felizmente comprometido con ella, mientras que por otro lado estaba el nuevo Jinchuriki del Sanbi, que era completamente leal a Uzumaki porque su madre adoptiva estaba enamorada de Uzumaki Naruto. Solo de pensar en todas estas cosas se hacía su mente estar en la ira más absoluta de todas y solo podía pensar en maneras de recuperar el poder de Kiri tal y como solo su pueblo se merecía en realidad. Él tenía bien claro que cuando tuvieran una oportunidad, atraparían a Utakata y a Yukimaru y los harían presenciar la pérdida de las dos personas que más querían en este mundo, luego ellos se harían cargo del control de ellos por medios de unos sellos de control y finalmente los harían tener descendencia que obviamente se convertiría en los nuevos Jinchurikis. Por desgracia Ao también estaba pensando en diversos temas que no le gustaban cuando todo esto cayó en su lado de vivir. Los Uzumaki eran un clan de monstruos, por decirlo de una manera amable y tranquila, pero en su mente ellos eran más de lo que podía parecer. Él recordaba con facilidad cómo el clan Uzumaki diezmó el ejército de Kiri cuando ellos junto con Kumo e Iwa los atacaron y a decir verdad solo podía decir que daba gracias a los dioses que solo había un miembro de dicho clan en vida, ya que solo podía pensar en lo que sería capaz de hacer un clan al completo de esos monstruos, lo cual era otro motivo de por qué el hombre no quería permitir que el clan en ningún momento se reprodujera o Dios lo quiera tuviera descendientes de más de una de las mujeres con las que el hombre se había relacionado. El mayor dolor en el culo había sido enterarse que durante la invasión fallida de Uzu este hombre creó sellos que mantuvieron alejados y en distancia a cada uno de los principales ninjas que estaban liderando el ataque contra Uzu. Le gustara admitirlo o no le gustase, él podía decir sin ninguna duda que el joven miembro del clan Uzumaki en cuestión tenía más habilidades y capacidades de las que le gustaba admitirlo, y si por él fuera él estaría más que dispuesto a hacer las tácticas más sucias y feas disponibles para conseguir que dicho miembro no se atreva a tratar de tomar represalias contra ellos. En el lado positivo él pensaba que Uzumaki Naruto era solo un joven estúpido que no sabía de la verdadera cara de los ninjas, o al menos así lo parecía, porque el chico estaba formando una familia y había dejado que todo el mundo supiera exactamente que él estaba planeando esto, por lo que lo había convertido con facilidad en una diana para todos y cada uno de los enemigos de dicho clan.
Solo podía imaginarse lo que iba a pasar una vez que él tuviera la oportunidad de golpear a Uzumaki, ya que lo principal y más importante era mostrarle a dicho joven que no debía hacer todas las cosas que había hecho, ya que después de todo haber humillado de la manera que lo había hecho a Kiri hasta el momento durante la guerra, así como la forma en que se había apoderado de las rutas marinas, él solo podía imaginarse que si quería tener alguna que otra oportunidad de volver a convertir a Kiri en una gran potencia, no solo de manera militar, sino también de manera comercial, entonces él debía deshacerse del poderío de los Uzumaki. Por suerte, una vez acabada la guerra, el hombre sabía que podía contar con el daimyo de Mizuno-kuni para reclamar y hacerse con todo lo que era en opinión de Ao y del hombre avaricioso que era suyo. En ningún momento Ao se esperaba un ataque a Mizuno-kuni ni a Kirigakure, mientras rodeando las dos islas principales de Mizuno-kuni estaba la flota de la escuadra 6 de Uzu. Ambos, tanto Yukimaru como Utakata, estaban orquestando dicha misión y se habían dividido las naves que tenían para lanzar dos ataques de manera simultánea. El muy imbécil del daimyo de Mizuno-kuni, así como los consejeros de Kiri y el que estaba actualmente al mando, habían dejado todas las zonas civiles no solo desprotegidas, sino que a los civiles sin ningún alimento posible, por lo que cuando la armada de Uzu apareció, los civiles no dieron ninguna señal de alarma, y fue mucho más difícil que dieran una señal de alarma cuando algunos de los barcos más de transporte de Uzu empezaron a proporcionar alimentos para no solo los civiles y sus familias, sino que además proporcionaron toda la comodidad posible y disponible para las gentes que por las políticas del daimyo y del imbécil de Ao estaban ahora sin nada más y nada menos que harapos y casi sin alimentos para mantenerse con vida y alimentados. Con esto dicho, fue fácil y sencillo para Utakata colocar sus 3 naves de ataque destroyer así como su nave de transporte de guerra Fortress, por lo que cuando empezara la invasión, el bombardeo de las destroyer destrozaría cualquier medida de defensa, y luego él junto con los subordinados de las Fortress estarían lanzando el ataque terrestre y dominado, por no decir conquistando, todo el dominio de Kirigakure. Del mismo modo, Yukimaru tenía órdenes de pasar por el fuego a la capital de Mizuno-kuni. La capital de Mizuno-kuni estaba en lo que se podía decir una isla muy cercana a la isla principal, donde estaba Kirigakure, y toda la ciudad capital era en sí una fortaleza que estaba para los miembros de la realeza y los comerciantes más ricos, y aunque fuera curioso, los niños de estos se encontraban con ellos y disfrutando de la buena vida, mientras que cualquier persona de fuera de la capital estaría sufriendo por la falta de alimentos, así como carecer de las comodidades necesarias. Además, la principal defensa de Mizu, que era su niebla, se convirtió en la principal defensa y de transporte de los ninjas de Uzu, como no fueron detectados todavía por el enemigo, mientras avanzaban lentamente hacia ellos sin prisa pero sin pausa. Con todo esto, había dos diferentes mentalidades en los dos comandantes que lanzaban este ataque. Por un lado, Yukimaru era un niño joven, pero Isobu se había encargado de enseñarle y de educarle para convertirse en un gran ninja. El niño había crecido idolatrando a Naruto, viéndolo como lo más importante en su familia junto con Guren, y fue aún más cuando Naruto le comunicó que él estaría ayudándole con su pesada carga de ser un Jinchuriki. En vez de ser usado como un sujeto para sus experimentos por parte de Orochimaru, Yukimaru había disfrutado de una más que agradable vida y podía contar cada día con Naruto. Su relación con Isobu lo había llevado a convertirse en el segundo comandante de la unidad de ataque Aqua, y por tanto el chico podía sentir la pesada carga de todo esto sobre sus hombros, pero en vez de rechazarla, el niño había estado más que encantado de aceptarla, como era en sus propias palabras la carga de alguien que debe estar dispuesto a tener para ser un líder. En las enseñanzas de Yukimaru resulta que Naruto le había enseñado una gran verdad: el líder de cualquier cosa es un pilar. Debe mantenerse fuerte donde otros se caerían de la pesada carga, debe andar donde no se debería poder moverse, debe ser capaz de hacer todo lo que un subordinado ve como imposible, ya que resulta que su deber es el de llevar a los suyos lo más elevado posible, de la forma más efectiva posible y sin dejar a ninguno de los suyos detrás. Con estas enseñanzas, Yukimaru estaba en el camino de convertirse en uno de los jóvenes líderes más destacados dentro de Uzu, y Naruto mismo había tenido la intención de ayudar a levantarse al chiquillo junto con la ayuda de Utakata. Con todo este apoyo, con toda esta ayuda, el chico, que en algunos momentos uno puede pensar en ser más bajo de lo que parecía, tenía uno de los sueños más elevados posibles. Quería convertirse en la luz que el propio Naruto reflejaba a los que lo rodeaban.
Yukimaru cuando veía a Naruto solo podía decir que era por Naruto que este sueño tan increíble que se estaba logrando y él sabía que fue por los esfuerzos de Naruto que se ha llegado a un nivel tan elevado en todos los sentidos por lo que si su sueño era ser como el hombre al que más admiraba y por esta misma razón cuando Yukimaru estaba rodeando toda la isla del daimyo y donde estaba toda esa gente pomposa el chico tuvo una gran cantidad de ganas de demostrar que a las personas si se las deja crecer con esmero y ayuda pueden llegar muy lejos y para conseguir uno debe estar más que dispuesto a borrar las ramas o piedras podridas por el camino para construir algo verdaderamente hermoso. Por otro lado, estaba Utakata que en este mismo momento está obteniendo un recuerdo del pasado. Cuando él recordaba a Kiri había dos partes de él que pensaban en todo esto. Por un lado estaba el joven que creció con Kiri en su corazón y con la idea de ser un guardián y protector de esta nación y por otro lado estaba el joven que fue traicionado por ellos ya que no consideraron que sus avances en el control de su Biju lo suficientemente adecuados. Con todo esto él solo podía mirar a Kiri y concretamente a Mizuno Kuni con un gran dolor debido a lo que le hicieron. Utakata podía decir sin ninguna duda que su vida en U fuera lo mejor que le había pasado jamás en la vida antes y solo estaba pensando en lo bien relajado que era el día a día allí mientras que al mismo tiempo pensaba en todas las ventajas que tenía al estar allí. En Uzu podía ir por donde quería sin tener que dar explicaciones cada pocos minutos o decir qué es lo que planeaba hacer, por otro lado en Uzu él tampoco tenía que estar vigilando su espalda cada pocos minutos esperando cualquier tipo de ataque o asalto por la espalda debido a ser un Jinchuriki lo cual era algo que tenía de una gran manera agradecido. Otra cosa que estaba a la mar de contento en lo que se refería a Uzu es que podía ser él mismo sin tener que estar constantemente preocupándose por lo que él era y por lo que las personas pensaban que era así como el constante momento en la búsqueda de las personas en todos sus intereses personales. Su querido alumno Otaru era un claro ejemplo de la paz que tanto estaba buscando y que tanto le había costado encontrar y que al mismo tiempo muchos sacrificios le habían llevado. Mucha gente podría pensar que es una exageración pero Utakata solo quería estar en un lugar que lo aceptara por quien era. Cuando Naruto acudió a él estaba siendo perseguido por los equipos de élite de los Unternin de Kiri, pero fue gracias a Naruto que no solo él pudo escapar, sino que perteneció a este inmenso ejército, que era más bien como una gran familia. Lo más espectacular de todo esto no era solo esto sino que mientras estuvo con Naruto él tuvo a mucha gente que lo miraba con admiración y como si tuviera en inmensa cuenta su valor lo cual lo llevó a darse cuenta de que lo que siempre había buscado, que era la paz y la aceptación no solo eran posibles de encontrar sino que estaban al alcance de la mano en lo que se refería a buscar las cosas. Ahora Utakata estaba viendo un esquema táctico hecho gracias a las citaciones águila y a los dispositivos que les permitían grabar todo aquello que caía bajo la mirada atenta de las águilas y lo que Utakata estaba viendo le demostraba que Ao no había cambiado en lo más mínimo en absoluto después de tanto tiempo de lo que los equipos de observación podían ver se podía decir que Kiri se había reforzado con el cerrado de todas y cada una de las puertas. Los ninjas patrullaban alrededor de todas las murallas y estaban observando detalladamente todo el perímetro creando como una especie de burbuja de observación mediante la humedad. Afortunadamente ellos al estar en el mar estaban lo suficientemente alejados de todo en lo que se refería a la capacidad de detección de Kiri. Otra cosa que él pudo ver fue la plantación de las antiguas trampas de Kiri en los bosques circundantes, lo cual les permitiría eliminar y menguar cualquier fuerza de asedio que se lanzara contra Kiri algo que en cuestión de capacidad era perfecto. Además al hacer esto dejaban también vulnerables a aquellos que se lanzaran al ataque como la mayoría de las trampas tenían el objetivo de herir y no de matar por lo que de esta forma una trampa secundaria se activaría una vez que vienen a socorrer al herido y por tanto el herido y el rescatador caen junto con cualquier grupo a la redonda. Esto sin embargo no fue lo único, como pudo ver también algunos lanzadores de kunais y shuriken muy parecidos a los que ellos tenían pero de menor calidad por lo que quería decir que estos eran o bien prototipos o bien se trataba de armas de baja calidad hechas en un intento de copiar las suyas. Finalmente estaba la mayor trampa que las águilas habían visto a lo largo de todo el pueblo, los edificios. Habían convertido los edificios en bombas trampas en las que por medio de marcadores de cercanía se podía detectar cuando alguien se acercaba a cualquier edificio y por tanto el edificio se convertiría en una bomba que aprovechando la metralla de este heriría a todo el mundo cercano a la posición del edificio explotado.
Con todo esto investigado, Utakata era fácilmente consciente de que Ao había convertido toda la aldea y sus cercanías en una bomba mortal en la que ningún atacante podría salir técnicamente indemne y saldrían golpeados y muy doblegados, por lo que no habría técnicamente victorias para ninguno de los dos lados y ambos grupos solo podrían pensar en esto como un empate, aunque en el caso de Kiri sería más como una victoria. Utakata solo podía menear a la cabeza de forma negativa al ver cómo Ao todavía jugaba con el estilo de mientras que el rival no gane él estaría contento. Por otro lado, Yukimaru estaba estudiando también el informe entregado a su persona por los invocadores de las águilas en lo que se refería al ataque posiblemente a la ciudad del daimyo, así como todos los ricos y los codiciosos. La ciudad había sido construida con grandes muros y con una considerable cantidad de agua a su alrededor con el objetivo de usar el agua para técnicas y tácticas que implicasen a usuarios de agua, por lo que de esta forma podrían repeler sin ningún problema los ataques de las fuerzas enemigas. Por suerte o por desgracia, según se mire, Yukimaru también podía decir que la ciudad era vulnerable a un ataque que dejara una simple y sencilla apertura en sus defensas. No era como si esa simple apertura fuera un problema, es que una vez hecha la apertura toda la defensa del muro se volvería inútil, ya que en vez de ser un muro que aguante todo lo que se le lance, dicho muro será como tener que soportar impactos cada vez más y más potentes que llevarán al final al colapso de toda la estructura. Otra cosa positiva según cómo se mire era que los nobles estaban tan interesados en tener fuerzas leales que todo lo que tenían eran samuráis, y si bien Yukimaru podía decir que los samuráis son dignos de respeto, son aquellos que estaban justamente en País del Hierro que eran más respetados, ya que después de todo ellos tenían a su favor entrenamientos en climas tremendamente adversos así como situaciones casi constante de vida a muerte, por lo que no eran unos simples mercenarios que se habían acostumbrado en exceso a su tiempo y estancia en el palacio del daimyo o en las casas de los nobles. Con todo estudiado a las mil maravillas, se procedió a decir las órdenes y a desplazar las tropas, ya que Kiri iba a caer y también lo haría la capital del agua, ya que no tenía intención de permitir a estos patanes seguir dirigiendo a un pueblo y matándolo de hambre. A la mañana siguiente Ao se despertó cuando empezó a escuchar el sonido de las explosiones. No era un sonido que le estuviera gustando precisamente. La primera ola de explosiones, por lo que él podía ver, estaba realizándose justamente en el bosque y las explosiones tenían que estar activando todas y cada una de las trampas que se habían colocado, algo que él sabía que era una muy mala cosa para ellos, ya que sin las trampas no podrían ralentizar y atrasar el ataque de sus fuerzas una vez trataran de llegar a Kirigakure. Sin embargo, el hombre se atrevió a sonreír mientras pensaba que resultaba que aunque con un ataque de semejante calibre él todavía tenía las trampas de los edificios así como a sus subordinados para lanzar emboscadas. Se equivocó. Lo siguiente que vio en el cielo eran sobre 5 bolas hechas de metal negro que estallaron en nubes de humo, permitiendo ver cientos de kunais explosivos. Estos kunais chocaron contra los edificios y el resultado fueron violentas explosiones que destruyeron todas las bombas trampa que él había creado en espera para los futuros invasores, lo cual los llevó a quedarse sin defensas. Antes que podía pedir un informe de daños, se vio como un enorme dragón de agua, o que al menos parecía agua, destruyó las puertas de la villa oculta y pronto miles de ninjas estaban entrando a una considerable velocidad. Fue una masacre. Los ninjas de Kirigakure estuvieron bajo ataque en cuestión de minutos, y debido a que muchos de ellos habían estado tratando de realizar un análisis de la situación, muchos fueron pillados por sorpresa y atacados sin la más mínima muestra de piedad por los miembros de la división Aqua. En menos de media hora casi todo el lugar había caído ante las manos de los ninjas de Uzu y se podía ver fácilmente a muchos de ellos huyendo por el bosque. El más notable de todos ellos era Ao, como tenía la gran idea de que si llegaba a la isla de los daimyo podría pensar en un contraataque desde allí. Fue por desgracia demasiado tarde para él escapar. Tan pronto como llegó a una determinada posición dentro del bosque, se vio rodeado por una considerable cantidad de lo que parecían burbujas de baño, lo cual inmediatamente activó sus sentidos de alarma, como él conocía muy bien este tipo de técnica y quién era en realidad capaz de hacerla. Fue justo un momento después que todas las pompas de jabón explotaron, produciendo no solo una violenta explosión sino una gran onda de choque. Cuando todo esto sucedió, Ao consiguió salir a lo que parecía ser un claro y allí vio a su enemigo que había tratado de matarlo brutalmente. Ao estaba sorprendido por los cambios físicos de Utakata. Su cabello negro ahora era más largo y atado con una cola de caballo. No vestía con un kimono como lo hacía antes, sino que ahora llevaba pantalones a cama de color azul oscuro, un kimono de color azul oscuros, en la cintura sujetándolo todo llevaba un obi de color negro y por encima de todo llevaba una ori de color azul claro.
En su mano llevaba su equipo para hacer burbujas, pero en su cintura se podían ver dos sais. Con todo esto observado, Ao trató de usar su Byakugan oculto para ver el máximo posible de Utakata y calibrar su nivel de amenaza. Lo que vio fue algo que lo asustó considerablemente, ya que de lo que podía decir Utakata era más fuerte que Mei y Yagura juntos, y su chakra, aunque inmenso, estaba en paz. Mientras que ambos ninjas se miraban, Ao podía decir que Utakata quería matarlo de la forma más dolorosa y cruel posible, ya que era obvio que el joven no le estaba perdonando por sus acciones en determinadas misiones, así como las muchas acciones de sacrificio que el hombre en su determinado momento había hecho solo porque él pensaba que era lo correcto, y viendo como además no había nadie para discutirle si era correcto o no, él sabía que no había manera de discutirle. Utakata miraba a Ao con ira, pero Saiken tuvo a bien recordarle que la ira no llevaba a ninguna parte y que si se dejaba guiar por ella, entonces él no haría sufrir todo lo que se merecía el bastardo que tenía delante suya. Una vez que se tranquilizó, Utakata le dio las gracias a Subihu, que una vez más había demostrado ser algo más que una criatura de la destrucción o arma como muchos la habían calificado a lo largo de los tiempos. Utakata, recuerda cuál es tu deber para Kiri. Este pueblo te concedió el don del mayor poder posible y tú le debes por esto una fidelidad de manera eterna. Olvídate de Uzu. ¿Qué saben esos tontos acerca de ser ninja? Ellos siempre hablan acerca de la paz, pero en la paz los ninjas nos volveríamos obsoletos. Uzu habla de paz y sin embargo no estaban dispuestos a sacrificarse para ahorrarse esta guerra. ¿Qué importaba para Uzu la vida de Akuyuki, de Yujitoni, de los miembros del clan Atorio, de los clanes Koga e Iga? Deberían haberlo aceptado tal y como era y dejar que cada nación obtuviera lo que se merecían. Tú sabes que lo que estoy diciendo es 100% cierto, ya que después de todo Uzu no tenía derecho a hacer lo que ha hecho y lo hizo. Si alguien es responsable de esta guerra son ellos. Los miles de vidas que se han perdido son cosa suya, no de Kiri, ni de Iwa ni de Kumo, sino de Uzu por no ceder. Somos una de las 5 grandes naciones ninja, Utakata, y nos lo ganamos con nuestro esfuerzo de sudor y sangre. Sabes que con tu ayuda Kiri se podría imponer a Uzu, podríamos arrebatarle el Jinchuriki del Zambi al mismo tiempo y convertirlo en su contra. Con los dos de nuevo bajo la guía de Kiri se podría iniciar una revolución contra Uzu y devolver a esos imbéciles amantes de la paz a donde ellos pertenecían. No pierdas tu tiempo con ellos, Utakata, y vuelve a donde perteneces. Recuerda que eres la herramienta de Kiri y solo de Kiri. Si no aceptases esto, solo estarías escupiendo al legado de los anteriores Jinchuriki y a la historia que ellos han dejado atrás, por lo que te digo. Ven conmigo y ayúdame a dejar bien claro a Uzu su lugar en lo bajo de la cadena alimenticia del mundo ninja. Si Ao fuera tan bueno con la vista como él se creía, él habría estado viendo cómo la rabia de Utakata crecía cada vez más y se hacía más grande. Cualquiera podría decir que el miembro de los Jinchuriki estaba a punto de saltar sin un plan, pero no estaría más equivocado. Utakata guardó su equipo para hacer burbujas y se lanzó velozmente contra el hombre que se pensaba que las cosas debían mantenerse a la antigua usanza. Al ver a Utakata lanzarse a una gran velocidad, Ao solo pudo poner una mala cara al pensar que Utakata se había vuelto un arma inútil ahora y por tanto se dispuso a combatirlo en taijutsu, ya que él más o menos tenía un conocimiento del estilo Huken. Cuando estuvo muy cerca y consiguió golpear a Utakata, le soltó una buena cantidad de golpes. Ao pensó que había golpeado con la suficiente fuerza como para matarlo, pero él vio como Utakata se puso de pie sin ningún problema. Estaba a punto de volver a iniciar su ataque cuando sintió algo muy doloroso en sus manos. Cuando bajó la mirada se encontró con que sus manos estaban quemadas por el ácido que Utakata generaba debido a ser el Jinchuriki de Saiken. Él trató de hacer cualquier cosa, pero se encontró con ser golpeado en las rodillas y sintió como sus huesos se derretían debido a la potencia del golpe de barrido que le dio Utakata. Sin embargo, el asunto no terminó ahí. Utakata decidió terminar con sus manos y por tanto le colocó las manos encima de las suyas y dejó que el ácido le corroyera las dos manos. Era algo muy doloroso y eso se sabía cuando se vio como la carne, los músculos, la piel y los huesos se derretían. Para hacerle aún más daño, Utakata colocó su mano en su ojo derecho, que era su ojo Byakugan. Ao solo pudo ver cómo su piel emanaba el ácido y antes de que sabía nada su ojo estaba siendo consumido por este poder para derretirlo todo. Como golpe final, Utakata le colocó las dos manos en la cara y se pudo oír durante un buen rato los gritos de Ao antes de morir debido a su cabeza derretirse. Fue su final y cuando terminó Utakata miró lo que quedaba de Ao. A decir verdad, él se lamentaba de matar a alguien de una forma tan lenta y dolorosa, pero a decir bien un poco de verdad no se lamentaba de matar a Ao.
Ao siempre había sido un hombre que pensaba que la nieva oculta no debía cambiar bajo ningún concepto y que por tanto ellos debían seguir practicando las cosas de manera brutal y despiadada. Fue uno de los cazadores ninja que lo habían tratado de cazar con más vicio y aunque fracasó en el proceso, eso no quería decir que el hombre en cuestión no había hecho algunas salvajadas por llegar hasta él sin importarle mujeres, hombres o niños. Estaba contento de haber terminado con él porque sabía que ahora las víctimas de sus cacerías podían descansar en paz, aunque bueno, esto era solo una suposición. Utakata solo podía esperar que la paz fuera algo para alcanzar en su opinión, ya que estaba esperando para volver a Uzu y seguir con la educación de su alumna, así como el simplemente pasar tiempo a su manera sin tener que estar preguntándose de manera constante qué es lo que pasaba por el mundo y si alguien lo estaba cansado en ese mismo momento. Por esta razón solo cerro los ojos y espero a que llegara el final de la contienda del día de hoy. Después de este día la villa oculta de Kiri se había terminado, se acabaron los días donde el terror y el dolor eran las tácticas más comunes utilizadas por determinados escuadrones ninja, o se acabó la villa oculta que solo producía asesinos y psicópatas. Y mientras que él celebraba esto a la distancia, Yukimaru había seguramente inundado todo el lugar donde estaba la nobleza, el daimyo y los hombres ricos. Después de todo, si querían tener un nuevo comienzo, debían empezar por la purga de las malas hierbas y de los parásitos de la sociedad. El caso es que ahora se había completado una de las 2 misiones de Operación Clean y solo podía esperar para ver los informes finales. Kumogakure no Sato, la aldea de Kumogakure no Sato se había jactado desde hace mucho tiempo por ser conocida como la más fuerte y poderosa de todas las aldeas ninja. Sin embargo, durante el último conflicto muchos habían dudado de esto. Kumo había sido superada en todos los aspectos por Uzu. Militarmente, estratégicamente, políticamente y recientemente de manera económica. Los ninjas de Kumo habían sido testigos de la manera más desagradable posible de cómo Uzu se había ido haciendo con el control de manera lenta pero progresiva a lo largo de todo este conflicto. Lo primero fue el desacreditar al Consejo Militar y al propio Raikage, a continuación habían demostrado la trama de traición y el intento de usurpación de los daimyos, y finalmente estaban los planes del Raikage de la venta de Yugitoni y Akatsuki, así como los planes del propio Ei de hacerse con los clanes Iga y Koga y convertir a sus miembros en máquinas de cría. Con todo esto demostrado, Uzu había dado un soberano golpe en las partes nobles de Kumo, así como poner un punto y final a sus estrategias de cómo dominar todas las naciones elementales, o lo que al menos parecía según sus planes. Con todo esto dicho, eso no era ni remotamente lejos lo más malo que uno podía esperar que Kumo sufriría a manos de Uzu. Su mayor orgullo era Killer B, quien pese a dejar de ser interesado en Kumo debido a sus políticas de gobierno y la forma de usar a los ninjas como simples objetos de usar y tirar, pronto todo el mundo puso su fe en B y los otros Jinchurikis durante la invasión que fracasó. Esperaron que el poder que el Jinchuriki obtenía del control de la bestia sería más que suficiente para dominar a Uzu, pero por desgracia calcularon muy mal. Uzu no solo repelió la invasión sin bajas dentro de sus fuerzas, sino que además capturó con vida a los 3 Jinchurikis de la fuerza de la alianza. Fue un golpe muy doloroso para ellos saber que su fuerza absoluta, su mayor arma de destrucción, había sido derrotado y ahora estaba en manos de Uzu. Para el Raikage fue peor en el sentido de que el hombre ahora solo podía ver lo que era el sueño de muchas personas. Todos los Jinchurikis en un mismo lugar bajo el mando de alguien. No era extraño que esta fuera una ambición de un líder tan militarista como lo era el propio Raikage, pero a excepción del Ichibi el hombre sabía perfectamente bien que Uzu tenía a todos los Jinchurikis bajo su bandera. Ni de lejos esto era lo peor que podía pasar, ya que era bien sabido que Uzu estaba planeando lanzar una contraofensiva por la treta que el señor de Kumo había tratado de realizar, por lo que el Raikage, convencido de que lo primero que harían era atacar a Kumo, consiguió convencer tanto al Tsuchikage como a la Mizukage de enviar sus fuerzas más capaces a defender a Kumo, ya que el hombre tuvo el valor de admitir abiertamente que si Kumo caía entonces Uzu lo tendría más fácil para conquistar Iwa basándose en ataques por 2 frentes, y finalmente con Iwa y Kumo derrotados, ellos se lanzarían a por Kiri en un intento de gobernarlos de una buena vez por todas. Viendo esto como la única solución posible a su problema con el miembro restante del clan Uzumaki, aunque Mei tenía constantemente golpeándose la cabeza por haber aceptado dicha alianza, ya que ella solo podía decir que estaba trayendo más mal que bien en este mismo momento y por tanto solo se lamentaba de formar parte de esta guerra. Pero ahora todos ellos se encontraban con un problema que ninguno podía haberse imaginado hace una semana. Se confirmó la caída y derrota de Kiri y de Iwa.
Los pronósticos de Kumo de que se convertirían en el primer objetivo estuvieron equivocados y ahora Iwa y todo el país de Tsuchinokuni así como Kiri y todo Mizunokuni estaban bajo el poder y el control de Uzunokuni. Lo peor de todo no era eso sin embargo. Las personas de población civil habían aceptado a los gobernantes de Uzu sin ninguna dificultad. Durante estos 2 meses Uzu solo había hecho junto con los aliados que tenían para tratar de establecer el orden en los países que a causa de la guerra habían estado en un total desorden y en una gran cantidad de confusión. En este tiempo Uzu había alimentado y devuelto la seguridad a estas personas, haciéndoles entender que en realidad había alguien preocupándose por todos ellos. En este tiempo la riqueza almacenada por los daimyos y nobles de manera que los civiles y la gente de más abajo no tenían nada se había repartido de manera adecuada y equitativa. En este tiempo que Uzu había estado al mando pronto todo el mundo y todos aquellos que habían abusado de su poder y su autoridad se las vieron con un gobierno que no permitía que las cosas se salieran de sus manos. Uzu estableció normas y leyes que protegieron a todo el mundo, pero además de eso se molestaban en saber las dos opiniones y cosas que sucedían en ambos grupos de personas a la hora de ser juzgados. Esto había llevado por desgracia para los líderes de Kiri y de Iwa a que el pueblo de sus dichos respectivos países quisiera más a un gobierno de Uzu que a los gobiernos defendidos en su momento por ellos alegando que al menos Uzu no los explotaba, no los hacía vivir en hambre, no forzaba el reclutamiento y por supuesto no dejaba a los pomposos y a los corruptos salirse de rosita solo porque eran el hijo de alguien. Para la eterna desgracia de todos los gajes los dos países eran imposibles de recuperar debido a que Uzu había hecho el trabajo que un gobernante debía hacer y ahora estaba con Kumo enfrentarse a ellos en 2 frentes por separado. El Raikage por tanto había ordenado el retroceso de todas las fuerzas a Kumo para esperar un ataque por parte de Uzu en el que combatirían todas las fuerzas de Kumo contra todas las fuerzas de Uzu, esperando sinceramente que las fuerzas de Kumo fueran capaces de resistir semejante combate. Sin embargo los civiles de Kumo no estaban nada satisfechos. Desde que la guerra empezó sus recursos se habían ido reduciendo considerablemente ya que el Raikage había declarado que a causa de la importancia del ejército ellos eran la principal fuerza a tener en cuenta y respetada y que por tanto todos los recursos debían ser enviados al ejército para mantener a los militares lo más contentos posibles. Poco a poco los civiles habían abandonado Kumo dejando que la villa promilitar estuviera solo llena de fuerzas militares. Un total de 15.000 ninjas estaban dentro de esta villa esperando un ataque por parte de las gentes de Uzu y a decir verdad ya el pánico se había extendido por muchas partes. Entre que los civiles ya no tenían ningún respeto por Ei y sus políticas excesivamente militares y además el recorte de cada cosa que ellos necesitaban para vivir había llevado que los civiles abandonaran a Kumo a su suerte, pero eso no era ni de lejos lo peor que había pasado. La moral de los ninjas estaba muy por debajo de lo que uno podía haberse esperado pero una vez más todo era debido a las constantes victorias del ejército de Uzu. No había gustado nada de nada a la población ninja que toda idea y todo plan contra Uzu había terminado en un fracaso lo cual solo significaba para ellos que estaban condenados al fracaso y la derrota de los Jinchurikis era solo la guinda del pastel de todo esto. Si alguien miraba a Kumo uno podría detectar el nerviosismo en cada persona que andaba por las calles de Kumo. Pero si había alguien que no parecía afectado por esto era el Raikage. Ei estaba a decir verdad muy tranquilo con el final que se acercaba a él y su pueblo y a decir verdad estaba esperando el ataque con una gran cantidad de paciencia. Él sabía que muy posiblemente este ataque significaría el final de Kumo pero él tenía plena confianza en sus habilidades de combate y en cómo Kumo siempre había sido una de las naciones ninja más poderosas y fuertes de todas por lo que de ahí que estuviera plenamente confiado en las posibilidades del futuro. Por desgracia para Ei y sus compañeros Kages no eran de la misma idea como no habían visto bien la caída de sus respectivas aldeas ninja, de todos ellos Meiterumi era la que peor lo había tomado como ella solo quiso crear un futuro mejor para Kiri y Bai se entera que mientras que ella no estaba los concejales así como Ao habían estado abusando de su posición de poder y esto había conducido finalmente a que los diferentes civiles se pusieran en contra del gobierno de ella y cualquier otro en Mizunokuni. Ella estaba dolida pero si había alguien molesto con Uzu ese sería el Tsuchikage. Onoki no solo había perdido a su nieta debido a las acciones del ejército de Uzu cuando fallaron en la primera ofensiva, sino que ahora él podía dar por perdido a su hijo lo cual solo era un golpe más en lo que era el corazón del anciano. Las derrotas estaban implicando un aumento de la tensión en su cuerpo y mente y el anciano sabía que su momento se acercaba más deprisa a cada momento que se estaba resistiendo.
Les gustase o no admitirlo a todos los Kages, resultaba que Uzu había ganado la guerra, pero Ei creía en que se podía rechazar el ataque que aquí vendría, por lo que el hombre estaba de manera tonta con la confianza en la victoria todavía. Era un iluso que no se daba cuenta de que la guerra estaba perdida y no quería negociar. Ahora lo único que le quedaba a los 3 Kages en cuestión era dar su vida por esta misma guerra que tontamente habían iniciado. Ni siquiera la parte de su plan que contaba con Konoha y Suna se había llevado a cabo. Mientras tanto, viendo desde atrás para el ejército que se estaba acumulando en Kumo, había varias personas: Karasuba, Matatabi, Yujito, Genosuke de Koga y Hattori Hanzo. Estos eran 5 de los ninjas más poderosos de Uzu, y en cuestión de importancia estaban Matatabi y Yujito, que eran las esposas de Naruto. Las mujeres en cuestión estaban aquí con el único y obvio objetivo de matar a los 2 inmortales, Idan y Kakuzu. Por otro lado estaba Karasuba junto con Genosuke, que tenían la intención de terminar con el Raikage por sus intentos de hacerse con su línea de sangre, o en el caso de Karasuba por usarla como un conejillo de indias y tratar de convertirla en una herramienta de Kumo. Y finalmente estaba Hattori Hanzo, que estaba aquí con el objetivo de eliminar a Onoki por su intento de destruir su clan. Cada uno de los ninjas sabía que tenían que acabar con sus objetivos de la manera más rápida posible, ya que después de esto ellos se iban a encargar de los soldados de Kumo, que eran, aunque una amenaza menor en sus mentes, ellos eran lo suficientemente potentes como para implicar una gran cantidad de daño. Ellos de por sí podían convertirse en una gran molestia, y de ahí porque el ejército de 5000 ninjas que habían traído con ellos estaba ambientado en su mayoría para lanzar un ataque sorpresa, ya que el objetivo era sacar el máximo número de los ninjas enemigos antes de que el resto se dieran cuenta de su presencia. Una táctica un tanto fea sí, pero era de gran utilidad, viendo cómo eran ellos contra muchos más que ellos. Mientras que cada uno pensaba en lo que tenía que hacer, todos tuvieron muy claro que la batalla que se avecinaba tenía que ser lo más corta posible y no debían dejar que su sed de sangre los dominara. Su objetivo debía ser cumplido de forma rápida y precisa, sin estar atascados varias horas más tarde, y con la noche de su lado el ejército de invasión se había dividido en varios segmentos. El primer segmento estaba liderado por Genosuke y por Karasuba, el segundo segmento estaba liderado por Yujito y Matatabi, y el último segmento estaba liderado por Hanzo. Mientras que Hanzo avanzaba lentamente hacia el enemigo, que era en su caso Onoki, él estaba en ese momento en una distancia considerable de Hanzo, pero eso no evitaba que el asesino del clan Hattori no tratara de deshacerse de él lo antes posible. Por el camino Hanzo se había empezado a dejar en pequeños grupos a sus ninjas para poder deshacerse él personalmente de Onoki. Cuando llegó al lugar en el que detectaba a Onoki, lo encontró en lo que parecía ser una plaza, y estaba vestido con su vestimenta de Kage al mismo tiempo que miraba a la luna como si tratando de entender algo de ella. No es como si al miembro del Soatori le interesara, pero él era consciente de que Onoki ya sabía que él estaba aquí, por lo que sacó su Dual Kusarigama y salió de las sombras en las que se ocultaba. Su ataque sorpresa había fallado. Hanzo vs Onoki. Onoki miró en la dirección de Hanzo y no pudo negar que se parecía considerablemente a su padre. Una parte de él pensaba que era toda una ironía que él terminaría enfrentándose a este enemigo, sabiendo que la última vez que luchó contra este él casi terminó muerto. Ahora parecía que iba a luchar al nieto del propio Hattori, y que en esta ocasión él terminaría seguramente muerto, por lo que el Tsuchikage se giró despacio hacia él. No tenía intención de poner palabras entre ellos, del mismo modo que el miembro del clan Hattori no quería hacer semejante cosa. Pacientemente esperó hasta que vio como una cuchilla con cadena llegó más deprisa de lo que se podía imaginar a donde él estaba. Tuvo el tiempo suficiente para cambiarse con un Tsuchibunshin. Cuando él vio el corte limpio a su clon, él realizó los sellos de mano adecuados, y un orbe de energía se generó entre sus manos. El miembro del clan Hattori no necesitó nada más para esquivar velozmente el ataque en cuestión, como él sabía que dicho ataque podría matarlo, sino que él simplemente se negaba también a aprovechar esto. Como dicho jutsu dejó expuesto al Tsuchikage, por lo que más rápido de lo que cualquiera podría imaginar él lanzó un kunai explosivo que pasó rozando a Onoki. La explosión hizo daño a Onoki, pero no lo mató, mientras que Hanzo apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque anterior, y fue solo de un puro milagro que lo consiguió. A decir verdad, Onoki se levantó del suelo debido al golpe de la explosión, y tuvo tiempo de ver cómo Hanzo se desvaneció en la oscuridad de la noche. Solo tuvo tiempo de generar un domo de rocas para protegerlo antes de que una de sus armas casi lo cortara por la mitad. Onoki estaba lamentándose increíblemente de su edad en estos momentos, como él era perfectamente consciente de que su edad solo era una debilidad en este momento contra el miembro del clan Hattori que lo atacaba sin piedad.
Alejándose un par de pasos de Onoki, Anso expulsó una nube de ceniza de su boca que luego se convirtió en una nube explosiva que arrasó sin ninguna dificultad todo lo que había dentro de su radio de daño, ya sea debido a la fuerza de su ataque en cuestión o a cualquier cosa como un posible sello de acelerantes que llevaba el ninja de Uzu para hacer las explosiones como esta más potente. Onoki casi no podía ponerse en pie cuando se pudo ver la explosión y todo lo que había afectado a su gama de ataque, pero el anciano ninja tenía bien claro que su objetivo era ganar esta lucha no por él sino por los que habían muerto antes que él. Sabía demasiado bien que su victoria solo sería una victoria vacía. Uzu había ganado ya y aunque repelieran este ataque, ellos estarían más debilitados que sus atacantes. Por eso el Tsuchikage generó un cubo de energía y trató de alcanzar con el Anzo. Una vez que confirmó que Anzo estaba dentro de su cubo, simplemente los hizo a los dos desaparecer. Su último pensamiento fue que la vida, pese a ser algo muy bello en sus ojos, no había tenido la belleza que esperaba y que mucho le faltaba a decir verdad. Onoki el Tsuchikage había fallecido llevándose a su enemigo, o al menos eso parecía de las sombras que no se habían visto afectadas por el ataque de Onoki. Salió Anzo que tenía una mirada fría. El hombre sabía que Onoki debido a su vejez se había vuelto paranoico, esa paranoia lo había llevado a envenenar la mentalidad de sus subordinados y fue a causa de esto que casi le cuesta la vida a su clan. Pero eso no quería decir que no debía ser respetado, el respeto al hombre que fue pero no al anciano en que se convirtió. Con estos últimos actos se dirigió directamente hacia su división de subordinados como su misión o al menos parte de ella ya estaba cumplida y por tanto solo quedaba eliminar a todos los hombres posibles antes de que fuera demasiado tarde y se despertaran todos por el jaleo que había hecho con Onoki. Por desgracia cuando Anzo llegó a donde estaban sus subordinados se dio cuenta de que todo Kumo estaba despertado. Adiós factor sorpresa, Yujito y Matatabi vs Idan y Kakuzu. Yujito y Matatabi estaban en este mismo momento delante de Idan y Kakuzu. La razón de esto fue que poco después de empezar el asalto tanto Idan como el otro conocido inmortal aparecieron y trataron de lanzar un ataque muy potente para sus tropas. Por desgracia para ellos Matatabi tenía una poderosa línea de sangre que fácilmente le permitió bloquear la potente explosión de aire y fuego concentrado. Esta línea de sangre fue el metón que le permitió crear un agujero negro que absorbió la totalidad del ataque de sus enemigos y por tanto les costó su ataque explosivo. Entonces antes de que ninguno de ellos había tenido la oportunidad tanto Yujito como Matatabi habían aparecido delante de ambos y con dos potentes patadas los habían enviado volando contra un lugar que parecía ser un campo de entrenamiento para los ninjas de Kumo. Huelga decir que la nueva batalla estaba a punto de empezar y que una gran cantidad de destrucción se estaba acercando a ellos sin ninguna dificultad. Idan sonreía como un loco y se lanzó contra Yujito, mientras que Kakuzu siendo más sensato se quedó mirando con tranquilidad a Matatabi sabiendo que era una mujer muy posiblemente que estuviera a su alcance en habilidades. Idan apareció delante de Yujito con la intención de cortarla solo para darse cuenta de que su guadaña fue interceptada por las afiladas uñas de esta. Un combate de armas vino a continuación entre ambos ninjas que estaban desencadenando ataques entre los dos con cada uno la esperanza de apuñalar al otro. Por desgracia para Idan el hombre sabía que Yujito ya sabía de su estilo de combate y por tanto cuando ella decidió combatir contra él estuvo pasando a través de sus uñas ya sea chakra Raiton o chakra Katon para aún así después de todo hacerle daño al inmortal sanguinario. No importaba cuánto este lo intentaba como todos sus ataques eran repelidos por Yujito, él no podía entender cómo una mujer había crecido en fuerza de tal manera en tan poco tiempo por lo que cuando Yujito atravesó el hombro de este con una de sus uñas imbuidas de calor y energía de fuego el hombre solo pudo gritar de dolor a causa de todo lo que estaba sufriendo. Por suerte para él dicha arma se alejó de su cuerpo cuando él estuvo a punto de cortarle el brazo a Yujito. Desde la distancia ambos podían observarse entre sí mientras que Yujito rápidamente pasó por unos cuantos sellos de mano. Idan sabía lo que se le venía encima y no le gustaba nada de nada ya que después de todo, aunque técnicamente no podía morir él sí podía ser derretido hasta la muerte por el fuego de alta intensidad y de ahí que cuando ella usó su Katon, Kasai no Basuto, ráfaga de fuego. Él hizo lo más inteligente y se mantuvo en movimiento mientras que los constantes proyectiles de fuego pasaban cerca de él y por lo que de esta manera él no sería quemado vivo como un trozo de carne en una barbacoa. Idan por desgracia se perdió un clon que se colocó justamente delante suya y detonó llevándose consigo al pobre Jasinista o al menos uno de sus brazos.
Idan solo podía pensar en el dolor que su cuerpo estaba sintiendo en este mismo momento y que todo era culpa en realidad de Kakuzu y de su obsesión por el dinero, ya que él fue el que lo convenció de quedarse en Kumo, ya que el Raikage les pagaría tanto como ellos pidieran y al mismo tiempo él podría sacrificar a su dios todo lo que él quisiera verse en una guerra como esta. Fue un ganar o ganar, pero ahora ya no era de esta manera, estaba siendo superado por la misma persona que en un tiempo solo fue una presa para él y que por tanto no debería de ser un peligro para él. Por desgracia, no había gran cosa que él pudiera hacer para evitar esto y se lanzó con su arma agarrando con el restante brazo que le quedaba y trató de cortar a la mujer delante de él, solo para verla correr hacia él con sus pelliente uñas de gato ardiendo como el infierno, lo cual era debido al chakra que recorrían sus uñas alargadas. Esta técnica era una técnica de nintaijutsu conocida como Katon Higoku no Kogeki, asalto infierno. Idan solo sintió las puñaladas que cada una de las uñas de Yujito produjo en su cuerpo antes de que sintió como todo el mundo que lo rodeaba se volvía negro y sentía como su cuerpo alcanzaba temperaturas inhumanas. Esto era debido sobre todo al fuego azul que recorría todo el cuerpo de Idan y que acabó consumiéndolo hasta que no quedó nada de él. Uno de los dos hermanos zombie estaba muerto, ahora solo quedaba el otro por supuesto y que no estaba en una buena situación. Kakuzu, a decir verdad, no estaba nada satisfecho con el día de hoy. Él esperaba que los combates le permitieran salir de esta con vida y cobrar un sustancioso cheque de pago. Pero ahora estaba delante de un adversario totalmente desconocido que parecía emanar una gran cantidad de fuerza. Él no se lo pensó dos veces y sacó 4 de sus 5 corazones a jugar. Dos se fusionaron con su cuerpo, creando lo que parecía ser una bestia hecha de hilos que le salían 2 cabezas de los hombros, mientras que de la espalda le salía una especie y gigantesca mata de hilos, mientras que por otro lado otros 2 corazones se habían unido formando lo que parecía ser un centauro con la mitad inferior de su cuerpo parecida a la de un cangrejo y la mitad superior a la de un gorila. Con todo esto hecho, el centauro se salió muy deprisa a por ella con la intención de atraparla con sus pinzas solo para fallar y capturar un clon explosivo. Solo fue cuestión de suerte que no se destruyeran las máscaras. Matatabi apareció al otro lado de donde estaba Kakuzu y lanzó unas llamas azules y negras en su dirección. Para contrarrestar dicha técnica, él ordenó a sus máscaras personales de viento y fuego lanzar una llamarada intensa con la intención de bloquear las llamas. No hay que decirlo mucho que se equivocó al tomar dicha decisión, como las llamas negras absorbieron las blancas que se generaron, haciéndose de esta manera el fuego mucho más potente y poderoso de lo que ya era. Cuando Kakuzu no supo qué hacer, ordenó a su dúo de agua y rayos de lanzar un ataque, lo cual le ganó tiempo y consiguió evitar de dicha manera el ataque, aunque por desgracia no le evitó perder los otros 2 corazones en el proceso. De repente encima suya apareció Matatabi, que lo golpeó contra el suelo con una patada cargada de electricidad que solo sirvió para romperle muchas de las costuras de su cuerpo. Justo cuando él pensó que podía lanzar un ataque, aprovechando que ella estaba en el aire, ella solo desapareció en un instante. Cuando la volvió a ver, decidió dejarse de finuras. Enterró sus manos en el suelo, convirtiendo toda la zona en la que ella estaba en un terreno fangoso, luego ordenó a sus 2 máscaras a lanzar un ataque combinado de gran potencia que se llevó la mayor parte de su chakra. Él vio como la gigantesca explosión lo arrasó todo y no podía dejar de sonreír a sí mismo, pensando que su idea había tenido éxito. Eso fue al principio, cuando no sintió la terrible presencia de Matatabi encima suya con sus 2 manos cargadas de un relámpago negro. No tuvo tiempo ni de decir nada, como las 2 manos lo atravesaron de manera cruzada y luego una vez más lo atravesaron de forma perpendicular. El resultado fue que una vez ella que salió del rango de daño, que el propio Kakuzu se convirtió en una explosión de electricidad negra que consumió todo lo que estaba a su alrededor. Fue su final. Karasuba y Genosuke vs. Tanto Karasuba como Genosuke estaban avanzando lentamente por el camino que llevaba a la torre del Raikage. Se dieron cuenta de que por el camino no encontraron ningún signo de resistencia, lo cual quería decir que tenían a todos sus ninjas abajo, donde estaban siendo masacrados por las fuerzas ninjas de Uzu. A decir verdad, a ellos dos les ven y a esto muy bien para alcanzar su objetivo, o al menos fue así hasta que ella apareció justo encima de ellos con su Raito no Yoroi activa y trató de matarlos con un ataque de energía super concentrada. Cuando el lugar se despejó, se pudo ver a Karasuba y a Genosuke como si nada, y era debido a que se movieron en el último momento. Ambos ninjas le dieron una mirada fría a Ei y simplemente sacaron sus espadas de las sayas en las que las llevaban.
Con esto dicho se lanzaron ambos a por Ei, que se dedicó durante un buen rato del combate a desviar los golpes debido a su gran armadura, pero cuando Karasuba empezó a decidir tomarlo en serio, ella decidió usar su Hiton o elemento velocidad y desapareció en un borrón. Lo siguiente que Ei sabía es que tenía cientos de cortes en su cuerpo y que su brazo derecho estaba cortado. Cuando el hombre pensó que eso era todo, se encontró con su corazón ser atravesado por Genosuke, que había imbuido de chakra viento su espada, y gracias al hombre estar tan centrado en Karasuba pudo acercarse por la espalda del gigante. A continuación solo se escuchó el grito de una mujer que indicaba la rendición de la alianza. La guerra había terminado. Continuará.